Mi nombre es Stephanie López del tercero C y yo les voy a hablar sobre los cromosomas. Primero comenzaremos definiendo qué es un cromosoma. El cromosoma es una estructura la cual se encuentra en el núcleo de la célula. Yo tengo aquí realizado una célula animal en la cual podemos observar que el núcleo los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula, los cuales son pequeños cuerpos filamentosos que experimentan movimientos de condensación, desarrollamiento y división, al tiempo que ocurren la mitosis y meiosis. Los cromosomas de célula eucariota están formados por ADN y proteínas histonas. Este material es conocido como proteínas como cromatina. Seguimos. El cromosoma y su estructura. A continuación les voy a presentar un cromosoma que yo realicé, en la cual les voy a explicar la estructura de esta. Al observar los cromosomas en el estado de mayor condensación, se pueden distinguir las siguientes estructuras. Las cromátidas hermanas. Primero vamos a definir qué son cromátidas. Las cromátidas son dos filamentos longitudinales de cromatina, dispuestos de forma paralela. Cada cromátida tiene una sola molécula de ADN, como podemos decir, de forma paralela. Se encuentran las dos, las cuales están acá. Vamos por el centrómero. Es la constricción primaria del cromosoma. Aparece como más estrecha y menos teñida. Corresponde al sitio de unión de las cromátidas hermanas. También podemos decir que el centrómero es la región centromérica que interacciona en las fibras del uso mitótico durante la división celular. Es conocida como cinetocoro. Continuamos con el telómero. El telómero, como podemos observar, se encuentra en la parte superior del cromosoma. Vamos a definir qué son los telómeros. Son los extremos polarizados del cromosoma con ADN no codificantes. Su función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas, pues impide que un cromosoma se una a otro por sus extremos, lo cual provocaría la reducción del número cromosómico y el cambio de la forma de los mismos. Brazos. Como podemos observar, en el cromosoma tenemos un brazo corto y un brazo largo, que sería el brazo corto es brazo P y el brazo largo es brazo Q. Vamos definiendo. Brazos. Si imaginamos un corte transversal por el centrómero, que sería este, se distinguen dos brazos. El superior llamado brazo P, llamado brazo Q, generalmente más largo. Algunos cromosomas tienen los dos brazos aparentemente del mismo tamaño. Satélites. Los satélites los encontramos en el brazo P. Y estas son estructuras ubicadas en el brazo P de algunos cromosomas. Son cuerpos esféricos relacionados con el cromosoma por el intermedio de una constricción secundaria, que serían estas las dos constricciones secundarias. Continuamos con los organizadores nucleolares. Estas son constricciones secundarias, las que se encuentran acá arriba, codificadoras de ARN ribosómico e inductoras de nucleótidos. Estas se presentan en los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Continuamos con el cromómero. Son engrosamientos de cromatina dispuestos a manera de cuentas de collar, que serían conocidas como bandas. Se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el cromosoma, como podemos observar. Los cromómeros son visibles al término de la interfase o al inicio de la profase. Ahora vamos a continuar con el tipo de cromosoma según la ubicación del centrómero. Tenemos 4 tipos de cromosomas según la ubicación del centrómero, las cuales son metacéntricos, submetacéntricos, acocéntricos y telocéntricos. Con el metacéntrico, como podemos observar en la imagen, yo tengo un cromosoma metacéntrico. Eso puede decir que presentan el centrómero en posición medieval, lo cual origina un cromosoma con brazos relativamente iguales. Continuamos con el submetacéntrico. El submetacéntrico. El centrómero
se dispone en posición submedieval, como podemos ver en la imagen, denotando un cromosoma con brazo P ligeramente más corto que el brazo Q. El acocéntrico. El cromosoma acocéntrico tiene el centrómero muy cerca de la posición terminal del brazo P, como podemos observar en la imagen. El telocéntrico. Son cromosomas con el centrómero en posición terminal del brazo P. Esta característica determina que prácticamente no existe el brazo P, en tanto el brazo Q es más largo. Pero también conviene indicar que la especie humana carece de este tipo de cromosomas. La cantidad de cromosomas no indica si una especie tiene mayor o menor grado evolutivo. Vale indicar que un mayor número de cromosomas no significa que una especie es más evolutiva que otra. El número mínimo de cromosomas lo tienen las bacterias, un solo cromosoma. Otras especies tienen 2 pares de cromosomas, en el caso del gusano. Algunas especies tienen como un alto número de cromosómico, como por ejemplo el helecho. Aunque el número es alto, sin embargo, los cromosomas son pequeños. Por lo tanto, la cantidad de cromosomas es menor. A continuación les voy a dar unos ejemplos de especies y su número de cromosomas. En la especie vegetal tenemos al tomate. El nombre científico de este es Lycopersicum esculentum. El número cromosómico es 24. La alberja, Pisum sativum. El número cromosómico es 14. Maíz sea mai. El número cromosómico 20. Cebada, Ordeum vulgare. Esta tiene 14 números cromosómicos. La avena, Avena sativa, su número cromosómico es 42. La papa es Solanum tuberosum, su número cromosómico es 42. Ahora voy a citar de la especie animal, que sería hombre. Nombre científico Homo sapiens. Su número cromosómico es 46. El gorila, gorilla. El número cromosómico es 48. Chimpancé, Pantroglodites. El número cromosómico es 48. Mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Su número cromosómico es 8. Continuamos. El ratón. El nombre científico del ratón es Mus musculus. Su número cromosómico es 40. El perro. Su nombre científico es Canis familiaris. Su número cromosómico es 78. Ahora vamos a ver qué son las alteraciones cromosómicas. Estas están relacionadas con las alteraciones producidas en la arquitectura genética o a su vez en el funcionamiento normal de los genes afectados, ya sea porque están siendo individuos o porque su acción no desencadena los resultados esperados. Las causas principales están en las mutaciones de un gen o varios genes, o por la acción de genes recesivos transmitidos por padres normales o portadores de este. Continuamos con las malformaciones de origen cromosómico. En algunos casos, la estructuración morfológica de los cromosomas ha sido afectada anormalidades estructurales. Las alteraciones, tenemos 2 alteraciones, que serían las alteraciones numéricas y las alteraciones estructurales. Vamos a comenzar con las alteraciones numéricas. Las alteraciones en el número de cromosomas tienen su origen en problemas de génesis, bien sea mitosis o meiosis, específicamente por la no disyunción o separación de los cromosomas homólogos. Estas pueden afectar tanto cromosomas somáticos como cromosomas sexuales. Voy a enumerar algunas alteraciones que son más conocidas. La 1, monosomías. Se produce cuando los pacientes presentan un número reducido de cromosomas. Pueden afectar a cromosomas somáticos o sexuales. Por lo general, mueren en estado de embrión.
Sin embargo, algunos que sobreviven a esta condición, en el caso del síndrome de Turner, exclusivo para el feto, el cromosoma ausente es el homólogo sexual X. Los síntomas son disgenesia ovárica, infertilidad, presentan pliegues cervicales membranosos, tórax ancho a manera de escudos, no hay desarrollo de glándulas mamarias, pezones muy separados. Continuamos con las trisomías, producida cuando el paciente presenta un cromosoma adicional determinado par cromosómico. Generalmente afecta a los pares semánticos 13, 18, 21 y en rara vez al 22. Síndrome de Pauta. Este es la trisomía del par 13. Más alteraciones más visibles son rectalmente mental, labio leporino, microfatmia polidactila, talones prominentes. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un feto que padece síndrome de Pauta. Continuamos con el síndrome de Edwards. Corresponde a la trisomía del par 18. Son alteraciones más visibles, que es el retraso mental, el retardo en el crecimiento, orejas deformes y de inserción baja, esternón corto y profundo, dedos flexionados y pies en mecedora. El síndrome de Down quizás sea el más común y viable hasta la edad adulta. Presentan deficiencia mental que puede ser compensada con ayuda especializada, cara plana y ancha, ojos muy separados, orejas de implantación baja, la boca casi siempre abierta. Por los problemas respiratorios, taquicardia, son estériles. Síndrome del cromosoma Filadelfia se produce por alteraciones del par 22. Son casos raros, suelen equivocarse en el par 21. Las trisomías también pueden ser afectadas a los pares sexuales. En el varón padece el síndrome de Klinefelter, que es en el cromosoma 47, XXY. Su aspecto es delgado, casi siempre de talla alta, piernas largas en comparación con el resto del cuerpo. Tiene problemas en las células sexuales. Algunos desarrollan glándulas mamarias. En el caso de la mujer se produce el conocido síndrome de superhembras, el 46XXX. Contrariamente a lo que se pensaría, el exceso de cromosoma X produce retardo mental y esterilidad. Las poliploides son modificaciones en los complementos cromosómicos, es decir, en los juegos haploides. Los embriones pueden tener 69, 92 y 115 cromosomas. Se produce cuando dos espermatozoides han fecundado a un mismo óvulo o cuando un óvulo no ha separado su segundo cuerpo polar. También puede ser motivo de esta alteración las incorrectas divisiones mitóticas en la formación de las primeras blastómeras. Ahora explicaré las alteraciones estructurales. Aunque los cromosomas y su ADN estén protegidos por una gran capa de proteínas, pueden ser sujeto de acciones nocivas que afectan a la misma forma de los cromosomas. Estas alteraciones son deleciones. Son pérdidas de segmentos cromosómicos. Un ejemplo es el síndrome de maullido de gato, también conocido como 5PO Criduchat. Significa que en el brazo P del par 5 falta un segmento del cromosoma. Los que padecen las deleciones tienen retraso mental y microcefalia.
Duplicaciones. Se produce cuando hay repetición de segmentos genéticos. Inversiones. Son movimientos giratorios de 180 grados de un determinado segmento del cromosoma. Translocaciones. Es la transferencia de un segmento de cromosoma a otro no homólogo. Las translocaciones recíprocas se dan cuando hay segmentos compartidos entre cromosomas no homólogos. Las translocaciones no recíprocas se producen cuando solo un cromosoma recibe dicha transferencia. Fusiones se producen cuando un cromosoma se junta a otro, cambiando con ello el número del cariotipo. Las fisiones se producen como resultado de la ruptura de un cromosoma en la posición centromérica, originando dos cromosomas telocéntricos. El resultado es aumento con el cariotipo humano. Como pueden observar, yo aquí tengo una imagen en donde están los 23 pares de cromosomas. Bueno, a través del cariotipo, los especialistas analizan las características particulares de los cromosomas de una especie, las cuales son el número cromosómico, el tamaño, la posición del centrómero, la forma del cromosoma, la presencia de satélites, constricciones secundarias, la disposición ordenada del cariotipo humano. Es curioso saber que hasta antes de 1956 los especialistas estaban seguros que el número de cromosomas de la especie humana era 44. Este error se justifica porque las técnicas de citología e histología eran incipientes. En el año de 1956, dos citológicos, Tigo y Levan, determinan el número exacto de cromosomas, que son 46. Actualmente la determinación de un cariotipo viene siendo un aspecto importante dentro de la consejería genética y para la detección de algunas enfermedades de origen genético. El procedimiento regular se resume de la siguiente manera. 1. Obtención y cultivo de la muestra a estructurarse. Los tejidos más idóneos son linfocitos, médula ósea, células de cordón umbilical, entre otros. 2. Bloqueo de la división celular por medio de colchina. Esta sustancia, al hervir la producción de microtúbulos del uso mitótico, detiene la mitosis en metafase. Además, provoca un engrosamiento de los cromosomas, tornándose más visibles. 3. Adición de sustancias hipotónicas que hinchen a las células y permitan la separación de los cromosomas. 4. Preparación de placas con técnicas de aplastamiento y tinción. 5. Observación al microscopio de las muestras preparadas. 6. Elaboración de las microfotografías y ampliación de las mismas. 7. Conteo e identificación preliminar de los pares cromosómicos en la fotografía obtenida. 8. Cortes de los cromosomas fotografiados y ordenamiento decreciente de los pares cromosómicos en los diferentes grupos. Existen 7 grupos de cromosomas que se ordenan alfabéticamente A, B, C, D, E, F y G. A continuación, en el grupo A se encuentran los números de pares de cromosomas 1, 2 y 3. La morfología: metacéntrico más grande, submetacéntrico más grande y metacéntrico subsiguiente al 1. En el B tenemos al cromosoma 4 y 5, en el cual submetacéntricos subsiguientes al 2. En la C tenemos el 6, el 12 incluidos X. Submetacéntricos medianos, el X se encuentra en el 6 y 7. La D, del 13, 14, 15. Acocéntricos más grandes con satélites. La E, los números de pares son 16, 17 y 18. Metacéntricos subsiguiente al 3, submetacéntricos más pequeños. La F, que contiene al 19 y al 20.
los cuales el metacéntrico es más pequeño, la G, 21, 22 y 23, acocéntricos más pequeños con satélites, acocéntricos pequeños sin satélites. Bandeamiento de cromosómico, una alternativa para encontrar los cromosomas homólogos con precisión. La técnica de banderamiento cromosómico permite identificar a los cromosomas homólogos a través de las bandas oscuras y claras que se forman. La mencionada técnica consiste en someter a los cromosomas a desnaturalización mediante color en solución salina y luego se le lleva a digestión controlada con la enzima tripsina y finalmente a la tinción con colorantes específicos para ADN. Por ejemplo, hay diversos tipos de bandas, las cuales tenemos bandas Q, corresponden a los segmentos que se tiñen con el colorante fluorescente mostaza de quinacri. Banda G corresponde a segmentos oscuros que se tiñen con el colorante gemsal. Los estudios revelan que estas zonas son ricas en adenina y timina. Banda C corresponde a las regiones intensivas teñidas de centrómero. Bandas T son regiones teñidas de los telómeros. Existen otros métodos que emplean isótopos relativos como la timidina tritiada sobre células en cultivo, obteniéndose bandas de replicación. El cromosoma humano. El ser humano posee 23 pares de cromosomas en sus células somáticas y 22 autosomas y un par de sexual, 2 X en la mujer y en tanto al hombre una X y una Y. En las células sexuales 22 cromosomas autosomos y un cromosoma sexual. En conjunto del genoma contiene unos 3.200 millones de pares de bases nitrogenadas. Una de las diferencias entre el cromosoma de cariotipo de la mujer y el cariotipo del hombre es que están formados de la mujer por XX y del hombre XY. Los cromosomas especiales. En otras especies existen cromosomas especiales, por ejemplo, los cromosomas politeñidos, los cromosomas plumolares y los isocromosomas. A continuación les voy a explicar uno por uno lo que ellos significan. Se ha descubierto un tipo de cromosomas gigantes y anchos localizados en algunas células de larvas. Estas se les conoce como cromosomas politécnicos, pero dominan en las células de intestinos, glándulas salivales y tubos de Malpighi. Estos cromosomas gigantescos se forman por la politenización de la fibra de ADN, es decir, existen múltiples duplicaciones repetidas de la cromatina. Los cromosomas plumosomos o en escobila son finas prolongaciones simétricas que se proyectan como pequeñas asas semejantes a un cepillo. Cromosomas plumosomos o en escobilla son finas prolongaciones simétricas que se proyectan como pequeñas asas semejantes a un cepillo para limpiar tubos. Los isocromosomas son cromosomas metacéntricos anormales originados por una división anormal del centrómero en el plano horizontal, cuando lo normal es en el otro plano vertical. En humanos, los isocromosomas se encuentran en pacientes con síndrome de Turner, pacientes con leucemia y tumores. Gracias por su atención prestada y